Buenas noches. El tema de mi presentación originalmente era, y seguirá siendo, educación para la sociedad de conocimiento y para una nueva civilización. Pero voy a dejar de lado la conferencia que tenía preparada y que ustedes van a poder leer, encontrar en el librito donde se encuentran las ponencias, porque me parece que nos ha ocurrido algo aquí, y es que estamos en las profundidades. Desde ayer, ¿no es cierto?, en que tuvimos la conferencia, la presentación de Eugenio, después la de Teresa, ahora la de Amando, profundizando y profundizando sobre la espiritualidad y la educación para lo profundo, ¿no? Y mi tema, mi charla, estaba prevista para introducir de alguna manera estos temas, ¿no? Pero como les explicaba ayer, Eugenio me pidió hacer el trueque, el enroque de los horarios de las dos presentaciones, y me pareció muy bien porque hay que estar abierto, disponible a lo que va surgiendo como ideas, como iniciativas, y por lo tanto lo que tenía que decir, creo que a esta altura y ya también cuando estamos trabajando en muchos niveles de profundidad, puede quedar un poquito descolocado. Pero entonces, siempre en el tema de lo que es reflexionado, yo quiero proponer a la reflexión de ustedes, para que lo piensen y vean si les parece, una idea fundamental, una idea básica, de la cual podemos derivar muchas consecuencias, muchas conclusiones. Y la idea básica requiere exponerla brevemente, partiendo de un hecho que me parece bastante evidente, pero no todo el mundo va a estar de acuerdo en ello, probablemente tampoco todos van a compartir esta afirmación, y es que el hecho del cual parto es que estamos viviendo nosotros en un momento histórico crucial, un momento histórico que podemos llamar de transición hacia una nueva civilización y hacia esto que, si lo definimos de alguna manera, podemos también llamar sociedad de conocimiento. Esta afirmación no significa que nosotros estamos siendo inevitablemente llevados por leyes de la historia o por alguna providencia o por algunas dinámicas desconocidas de manera inevitable hacia una nueva civilización, sino que significa, básicamente, que por un lado estamos viviendo en una sociedad, en un marco, en una época, en que vemos decaer, vemos perder sentido, perder coherencia, perder consistencia a un tipo de civilización, a un tipo de organización social que se desarticula y que es aquello que hemos conocido como la civilización moderna, una civilización que en lo económico la podemos identificar como la civilización del industrialismo, del desarrollo tecnológico y del capitalismo, que en lo político es la civilización de los estados como organizaciones
de gobierno y que articulan burocráticamente el orden social, y que en lo cultural, en el tipo de ideas que la presiden, ha sido y sigue siendo todavía fundamentalmente basada en las ciencias, en el cientismo positivista, podríamos decir así. Industrialismo y capitalismo que están en profunda crisis, Estado, estructuras burocráticas y estructuras políticas que también están en profunda crisis, puesto que ya no nos motivan, ya no nos convencen, ya no convocan a vivir con entusiasmo ese tipo de estructura de la sociedad, y estructura conceptual y científica que no parece estar en condiciones de ofrecer soluciones concretas y respuestas válidas a los grandes problemas y desafíos que enfrenta hoy día la sociedad, de lo cual se ha hablado hasta ahora. Entonces estamos en un momento en que una civilización, podríamos decir que se desarticula, decae, y otra que podríamos tal vez decir que está naciendo, que está emergiendo, que podríamos identificar por lo menos distintos embriones, distintas experiencias, iniciativas, que nos dicen que algo muy distinto a lo que hemos vivido hasta ahora durante los 500 años de la civilización anterior, estaría naciendo. Por lo tanto, la nuestra sería una época de transición hacia una nueva civilización. El punto es que ambos procesos, el de la decadencia, por decirlo así, de una civilización y el de la emergencia de la otra, no ocurren independientemente de nuestra voluntad, no son procesos que respondan a leyes históricas. Por lo tanto, está en nosotros. Si ese es el contexto en el cual vivimos y en el cual estamos y en el cual está la educación también, y el problema de la educación, está en nosotros quedarnos en una civilización, en esa civilización que se desarticula, decae y muere, o sea, quedarnos en esa vida económica tal como está estructurada, participar y seguir batallando en esa estructura política y seguir pensando y conociendo con esa estructura conceptual del cientismo positivista, o bien está en nosotros el buscar introducirnos, ¿no es cierto?, en lo emergente, en la nueva civilización, en el nuevo tipo de sociedad que puede ir surgiendo y que parece necesario que surja. ¿Por qué? ¿Por qué digo que está en nosotros? Y esto a mí me parece que es la idea principal, es la idea que yo quería, digamos, proponerles, básicamente, es que este tránsito hacia una nueva civilización no va a ocurrir por obra del Estado, no va a ser el Estado, que es pilar fundamental de la civilización moderna que decae, la que nos va a introducir en la civilización moderna. No son las universidades y la educación actual, que está perfectamente adaptada y es funcional y forma personas y profesionales también, que son aquellos que requería esa civilización que decae, ni vamos a entrar en las formas de conocimiento de la nueva civilización estudiando la economía, la sociología, la ciencia política, las ciencias, digamos, ciencias que han sido aquellas que han orientado y guiado y contribuido a la toma de decisiones en la civilización moderna, ni tampoco, ¿no es cierto?, por las ideologías que eran propias de esa civilización, el liberalismo, el socialismo, ¿no?, y sus distintas variantes.
Entonces, como no vamos a ser llevados, el punto es que nosotros tenemos que ver si nos queremos introducir en esta nueva civilización. Y esto tiene consecuencias. ¿Qué implica? ¿Qué significa esto? Porque tenemos un grave problema, digámoslo así, ¿no es cierto? Puesto que tenemos que hacer una opción. Yo creo, y es mi propuesta para que ustedes lo reflexionen y vean si les parece o no, pero yo creo que estamos ante la necesidad de hacer una opción muy profunda, de esas opciones históricas que son personales, pero que también son colectivas, son del conjunto de la sociedad, que ocurren, bueno, una vez o durante periodos de tiempo relativamente prolongados, pero después de muchos siglos, ¿no? Porque normalmente las sociedades tienen definidos sus objetivos, tienen definidas sus estructuras y las personas vivimos dentro de ellas y no nos cuestionamos los objetivos y los fines, sino que más bien operamos funcionalmente en el mundo, en el orden económico, político, científico que ya existe, ¿no? Y entonces en estos momentos son aquellos que nos cuestionan en profundidad y nos llevan a pensar en los fines, en los objetivos y en qué queremos hacer. Y en este caso, en particular, bueno, si queremos buscar y contribuir a través de la educación como tema particular, ¿no es cierto?, pero también en el campo de las opciones económicas o en el campo de las opciones de política, en una nueva civilización o emergente, construirla o quedarnos en la otra. ¿Qué implicaciones tiene esto? Yo creo que para extraer un poco las implicaciones de este tema, de esta pregunta, ¿no es cierto?, de este reto que nos enfrenta la realidad, que nos pone la realidad a nosotros, es bueno, ya lo hemos hecho bastante, la crítica, se ha planteado la crítica al capitalismo, al estatismo, al cientismo, ¿no es cierto?, al tipo de educación escolarizada. Pero ¿qué es lo nuevo? ¿Qué elementos de lo nuevo nos están surgiendo o se nos están presentando? Hablamos de sociedad de conocimiento. Es un concepto que se usa desde hace algunos años, ¿no es cierto?, con varios sentidos. En el ámbito interpretado desde la civilización, digámoslo así, moderna, ¿no es cierto?, esa que se desarticula, se concibe esto de la sociedad del conocimiento básicamente como el hecho de que la productividad de las personas depende fundamentalmente de la cantidad de informaciones que logran incorporar a sus procesos prácticos y la cantidad de conocimientos que permiten mejorar, innovar en la producción y en las soluciones a los problemas. Yo cuando pienso sociedad del conocimiento y lo conecto al tema de una nueva civilización, estoy pensando en algo mucho más de fondo, mucho más profundo. Y es que me parece a mí, y esto creo yo que está surgiendo en la realidad, me parece que está surgiendo un tipo, que es eso emergente de lo cual hablábamos, ¿no es cierto?, no todavía desplegado, pero sí identificable, que es el hecho que la sociedad, es decir, concretamente las relaciones entre las personas y el orden social y el tipo de vínculos que nos articulan, cada vez más está y va a estar, si alcanzamos a crear una sociedad del conocimiento, basada en el conocimiento. No tanto basada en los intereses, como ha sido, por ejemplo, lo que articula la economía y gran parte de la vida en la civilización moderna, ¿no es cierto?, que está muy centrada en los intereses, y en los intereses individuales, y en los intereses de grupo, y en los intereses de clase, ¿no? Civilizaciones anteriores, como la civilización medieval, estaban articuladas en torno a otro tipo de elementos, ¿no? El honor, por ejemplo, ¿no? Bueno, la sociedad moderna ha sido una sociedad muy centrada en torno a intereses.
Y cuando digo intereses no me refiero solamente a los individuales, pero también a los individuales, sino también a los intereses sociales, a los intereses corporativos de grupos determinados, a los intereses de grandes clases sociales, a los intereses de los estados nacionales, ¿no? Concepto de interés como central. Y la sociedad se articulaba por intereses y se negociaban intereses y se definían estructuras sobre la base de los conflictos de intereses. Sociedad del conocimiento sería una sociedad en la cual son los saberes, son los conocimientos los que nos articulan. Y es por lo tanto en la comunicación mutua, recíproca y en la difusión y comunicación de los conocimientos que tenemos que se van articulando los vínculos sociales, las relaciones humanas, las estructuras económicas, políticas, culturales. Ahora, conocimiento, claro, pero no el tipo de conocimientos que caracterizaban a la sociedad moderna. Porque, y aquí tengo que dar un pasito atrás y decir, bueno, ¿qué es lo más distintivo de esa sociedad moderna? ¿Qué es lo que, y que justamente es lo que está hoy en profunda crisis y ya no se acepta más? Lo distintivo de esa sociedad moderna es que esa sociedad moderna, industrialista, capitalista, estatista, cientista, está estructurada sobre la base de una división de la sociedad en dos grandes partes. En lo económico, los empresarios, los que dirigen, los que crean empresas, los que organizan la economía, y el resto, ¿no es cierto?, los dependientes, los trabajadores, los que ejecutan, los que, ¿no? En lo político, los que gobiernan, por un lado, y por otro lado, los gobernados, los dirigidos, ¿no? Una sociedad, y en el ámbito del conocimiento, bueno, los que conocen, los profesionales, los expertos, los científicos, ¿no? y los comunes, ¿no? Las personas que no son especialistas y que no tienen acceso a los conocimientos especializados que guían a la sociedad. Eso ha sido la sociedad moderna en lo esencial, una sociedad dividida en dos grandes sectores, donde podríamos decir que alrededor del, un poco generosamente, el 10% de la población está arriba, entre los que gobiernan, dirigen la economía y procesan los conocimientos, y una inmensa mayoría, 80, 90 o tal vez más por ciento, dependiendo de los países, que son los que en la economía son dependientes, ejecutan, están subordinados. En la política son los que obedecen, deben someterse a las normas, a las decisiones de los gobernantes y de la burocracia, y en la ciencia tienen que acceder a lo que los conocedores logran y desean transmitirles como información de segundo nivel, manipulada, instrumentalizada. Eso es lo que hoy día yo creo que está en una crisis profunda. Yo no veo, sinceramente, que la sociedad vaya, que ese 90% que hoy día parece haber despertado, vaya a aceptar seguir subordinado en lo económico, subordinado en lo político y subordinado en el conocimiento. Y la nueva civilización, entonces, es una civilización que lo que va emergiendo, ¿no? Lo que uno observa que va emergiendo es esta sociedad en la cual, por ejemplo, en economía, esto que hablamos de economías solidarias, por ejemplo, economías que son economías donde no hay esa diferencia entre los que poseen los medios de producción y los que poseen la fuerza de trabajo, sino que se articulan de otra manera las personas, aunque manteniéndose la división del trabajo, pero todos participando en un plano de autonomía, en un plano de participación. Lo mismo en la política, un tipo de sociedad en la cual las decisiones sean realmente compartidas, sean el resultado de consensos trabajados socialmente,
sean el resultado de procesos. Y en el ámbito del conocimiento, esos especialistas, bueno, están bastante desconectados, ya no son creídos, no tienen respuesta frente a los problemas y por lo tanto estamos ante la necesidad de desarrollar nuevas estructuras del conocimiento. Ahora, si esto es así, obviamente que la educación es impactada, digamos, en profundidad. Yo, además de esto, pienso que así entendida la sociedad de conocimiento y así entendido la idea esta de nueva civilización, de la cual la sociedad de conocimiento sea una sociedad articulada sobre la base de la comunicación de lo que sabemos las personas y lo que nos somos capaces de enseñar unos a otros y de comunicar unos a otros, es, por un lado, una necesidad, responde a necesidades históricas del presente que son imperiosas, y es también el resultado de transformaciones que están en curso y que están ocurriendo. Y es también, por lo tanto, un proyecto, algo que se puede asumir con intencionalidad para desarrollar en mayor amplitud. ¿Por qué digo que esto responde a una necesidad real? Porque me parece que los problemas y desafíos que enfrenta la humanidad hoy día, ayer ya lo destacaba en su exposición Eugenio, no pueden ser enfrentados y resueltos en los marcos de la sociedad industrial y estatal y capitalista, porque esa sociedad industrial, capitalista y estatal burocrática, o representativo-burocrática como es el Estado, es lo que ha causado esos problemas. ¿No? Y por lo tanto, y tampoco puede ser resuelta en el marco de los tipos de conocimientos, de valores y de competencias profesionales que han sido funcionales a esa sociedad. Son problemas gigantescos, problemas inéditos, ¿no? Que trascienden las dimensiones nacionales, que los estados, los gobiernos no están en condiciones de abordar. Menciono algunas cosas. El aumento de la población y su creciente movilidad, todo esto, lo de las migraciones, el agotamiento de los recursos no renovables y las limitaciones energéticas, el deterioro del medio ambiente y los desequilibrios ecológicos, la desestabilización de las instituciones políticas y las dificultades crecientes de gobernabilidad, la pobreza, las desigualdades y las injusticias sociales, el costo creciente de los alimentos, la acentuada conflictualidad y el aumento de la delincuencia, la multiplicación de la drogadicción y de las infecciones y problemas de salud de varios tipos, la pérdida de sentido existencial y de las creencias morales y religiosas tradicionales que ya cada vez menos convocan, ¿no? Todos estos son problemas que no puede resolver la industria, el capitalismo, el Estado, ni el cientismo positivista, y frente a los cuales se va a requerir un desarrollo insospechado, digamos, del conocimiento, del aprendizaje, y no solamente por parte de esas élites, ¿no es cierto?, de ese 10%, sino de toda la población, de todos los ciudadanos en su conjunto. Creo también, y me parece importante señalarlo, que junto con esta necesidad del tránsito, porque si no los problemas nos van a avasallar, ¿no es cierto?, nos van a recaer encima en unas condiciones que no vamos a poder bajo ninguna circunstancia controlar. Creo que es también esta sociedad del conocimiento un resultado de procesos que ya están en curso desde hace algunos años. Básicamente menciono los medios de comunicación, la Internet, las redes sociales, que están cambiando profunda y completamente las relaciones de las personas con las informaciones y con el conocimiento. Actualmente casi todas las personas podemos acceder a los más variados tipos y fuentes de ideas y de saberes
provenientes de cualquier parte del mundo, ¿no? Antes estábamos limitados a conocer lo que nos enseñaban nuestra familia, nuestra parroquia, nuestro barrio, nuestro colegio. Hoy día nos llega información, conocimientos, saberes de todo el mundo. Son informaciones y conocimientos que recibimos a unos ritmos acelerados, locos, que no somos capaces de articular bien, y que además no están organizados como eran las informaciones antes. Hoy día nos llegan desordenadamente, no programados por nadie. Nadie programa lo que nos llega a nuestra conciencia. Cada uno de nosotros es receptor y público de todos los discursos, de todos los mensajes, ¿no? Ya no es que escuchamos solamente los católicos a nuestras iglesias, los comunistas a su partido. No, hoy día todos somos receptores de todos los discursos. Y al mismo tiempo ocurre que cada uno de nosotros es puesto por estos mismos medios en condiciones de decir lo que queramos, de decir lo nuestro, de crear un medio de comunicación, ¿no? Una página, un blog, una red, podemos decir lo que se nos ocurre, dar a conocer nuestras ideas, y eso también nos convierte a todos en activos, en emisores y no solamente en receptores, ¿ya? Ahora, lo que emitimos y lo que recibimos, bueno, es lo que somos capaces de desplegar. Ahora, todo esto yo creo que estas transformaciones, que son tecnológicas, pero que son mucho más que puramente tecnológicas, porque están impactando el modo de conocer y la manera como nos articulamos y procesamos los saberes, si nos ofrecen posibilidades de encontrar respuestas nuevas a los grandes problemas y de participar activamente a todos, ¿no es cierto?, y no solamente a estas élites, pero también estas nuevas tecnologías son parte de la situación problemática que nos desafía, ¿ya? Hay, digámoslo así, una desproporción entre la magnitud de los problemas que enfrenta la sociedad y lo incipiente e incierto de las capacidades existentes que vamos desarrollando para enfrentarlo y que se van haciendo presentes en esto que estamos llamando una nueva sociedad que se va articulando en torno a los conocimientos, a las informaciones, a las comunicaciones. En el texto del artículo que van a encontrar en el libro, yo desarrollo de manera bastante, digamos, detallada, articulada y argumentada también cuáles son las nuevas estructuras del conocimiento, de la investigación, de la comunicación y de la enseñanza y aprendizaje que en este contexto puede uno pensar que son útiles para ser parte de lo nuevo emergente, si es que hacemos la opción de ponernos en esa perspectiva, porque la opción de seguir en la otra la tenemos, ¿no es cierto? Podemos seguir manteniéndonos en los niveles de subordinación o de dirección, o en el cualquiera sea el nivel en que participemos. Dejo de lado, por lo tanto, toda esa reflexión sobre el tipo de estructuras cognitivas emergentes y voy a plantear, también porque el tiempo me dicen 5 minutos, un punto que me parece absolutamente crucial, que frente a este contexto, quienes estamos reflexionando sobre la educación nos tenemos que plantear. Bueno, hemos hablado, o sea, en estos días de nuevos contenidos del conocimiento, de nuevas experiencias significativas para el desarrollo de la vida, para que sirvan a la sociedad, etcétera, para la felicidad humana. Pero la pregunta clave aquí es surge como espontánea, ¿quiénes pueden ser los educadores que cumplan estos complejos y difíciles objetivos? ¿Cierto? ¿Quiénes son los educadores que nos van a enseñar estas nuevas estructuras del conocimiento? ¿Quiénes son los educadores que nos van a poner en condiciones de vivir esas experiencias significativas? Si nos preguntamos a quién corresponde la misión de educar, todavía la mayoría de las personas probablemente van a coincidir en decirnos que a la familia, que los profesores, ¿no es cierto?, que el Estado, que la escuela, que las iglesias.
que los medios de comunicación, ¿no? O sea, todos esos son los educadores de la vieja civilización, ¿no? Pero no de la nueva. Y la cosa es que los padres, los profesores, la escuela, las instituciones religiosas, los medios de comunicación no parecen estar en condiciones de desarrollar esa educación. Una primera respuesta sería, bueno, entonces hay que educar a los educadores, lo que ya planteaba en una de las famosas tesis sobre Feuerbach, Carlos Marx, ¿no es cierto? Hay que educar a los educadores para que ellos puedan cambiar, ¿no es cierto?, a la sociedad, ¿no? Tesis de Marx que voy a leer, porque hay que aprender de todo. Dice, la tesis es la siguiente: la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres, hombres y mujeres, antes se hablaba solo de hombres, ¿no? Olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Y agrega que esa teoría materialista, que él rechaza, las tesis sobre Feuerbach son del Marx joven, cuando todavía no era materialista, agrega Marx que esa teoría materialista conduce forzosamente a la división de la sociedad en dos partes, una de las cuales se pone por encima de la otra, de la sociedad. Y la conclusión que saca Marx es la siguiente: la coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Yo diría más exactamente como práctica y experiencia creativa y transformadora. En el fondo, esto significa que todos quienes de alguna manera tomamos conciencia y hacemos esta opción de ponernos en la perspectiva de la sociedad del conocimiento, de la nueva civilización, somos los únicos, ¿no es cierto?, que podemos orientarnos a ser reeducadores, empezando por nosotros mismos, reeducadores de nosotros mismos, mediante un proceso que nos pone como aprendices, como educandos, ¿cierto?, como quienes inician procesos de autoaprendizaje y de autoeducación. Esa es, a mi modo de ver, el gran tema, la gran transformación que es hoy día posible por los medios de los cuales hablamos, por los problemas que se generan, por el tipo de vínculos sociales que se van generando, y es asumir, empezar por asumir que somos y debemos ser reeducadores de nosotros mismos, educarnos y reeducarnos a nosotros mismos, y hacerlo en comunión, en comunicación, compartiendo los saberes, los conocimientos con las otras personas que están en los mismos procesos, y sin pensar que esta reeducación significa partir de cero, porque esa sería la barbaridad más grande del mundo. O sea, la humanidad ha logrado a lo largo de la historia acumular saberes, conocimientos que no pueden en absoluto ser desechados. Se ha hablado estos días acá de los grandes maestros de la humanidad, ¿no?, de los grandes educadores de la humanidad: Moisés, Confucio, Buda, Jesús, Mahoma, en fin, grandes educadores, maestros espirituales de la India y de todo el mundo y de los pueblos originarios de América Latina, de los cuales tenemos también mucho que aprender, precisamente porque, curiosamente, todos esos maestros espirituales nos iban diciendo algo parecido a esto de que somos iguales, de que nos comuniquemos, de que nos amemos, de que aprendamos unos con otros, de que seamos capaces de
ponernos en la perspectiva, en el punto de vista de los que son nuestros hermanos, y de que lo único que nos dicen que no debemos hacer nunca es ponernos arriba para dominar, para someter, para explotar, para... Bueno, esto era la introducción de la idea que quería proponer, una sola, como les decía al comienzo. De aquí derivan infinidad de consecuencias, de reflexiones que podemos sacar, que tienen muchísimo que ver, absolutamente mucho que ver con los temas profundos que se han estado reflexionando en el taller sobre aproximaciones a la educación espiritual de niños y adolescentes, en las conferencias anteriores, porque en definitiva me parece a mí que esta transformación profunda de la cual estamos de alguna manera necesitando y que es parte de este proyecto de una nueva civilización, no surge a menos que nos conectemos con lo profundo de nuestra humanidad, como se ha dicho aquí, con lo profundo del espíritu, con lo profundo de la realidad de lo que es el ser humano y la sociedad, y que nos cambie, o sea, que nos permita salir de esto de vivir en función de intereses, ¿no? O sea, porque en el fondo es eso, lo que las exposiciones sobre espiritualidad se nos ha dicho tanto, ¿no es cierto? El ego, hay que superar el ego. Bueno, el punto es, hay que superar el vivir en función de los intereses, y no solo de los intereses individuales, sino también de los intereses corporativos, de los intereses de clase, de los intereses nacionales, o sea, y pasar a vivir en función del conocimiento, de la comunicación, del compartir saberes, del buscar juntos respuestas a los problemas, y eso no ocurre si no nos conectamos con nuestra profunda naturaleza humana, por decirlo así, con nuestra propia humanidad interior, que es lo que nos han aquí mostrado de manera tan clara, insistente y consistente las conferencias y seminarios que hemos aquí trabajado. Muy agradable poder escucharlo, y me gustaría realizar un comentario para todos, invitarlos a ver una película que refleja bastante bien esto de la jerarquía que nosotros tenemos como seres humanos, desde que pretendemos creernos superiores a los animales, los adultos superiores a los niños, etcétera, y no damos espacio a que el discurso sea validado viendo al otro. El médico se cree mejor que el paciente e invalida los discursos de sus propias sensaciones corporales. La película francesa La Vela Verte, que habla de un planeta libre en español, y en francés La Vela Verte, para que la busquen, la vean, la analicen y reflexionen. Una película súper antigua que habla precisamente como un adelantamiento a todo este proceso que estamos viviendo, precisamente, que es la eliminación de la jerarquía, que tanto daño nos ha hecho, y que esta dualidad de yo soy mejor que tú, incluso nosotros como seres humanos creernos mejor que la propia naturaleza, hasta el punto en donde la hemos dominado y doblegado para un beneficio que nos ha hecho un daño tremendo, hasta el punto en donde hemos sacado lo espiritual de nosotros mismos, que es algo tan necesario. Y con esto termino. Un profesor de mi universidad dijo: el fin de la tortura es quitarte lo espiritual, y cuando te quitan lo espiritual es donde tú ya entras en un mundo de las incertidumbres, y ya a eso hemos prácticamente como llegado. Muchas gracias. Bueno, yo hace un par de semanas estuve en el Congreso de Educación para los Pueblos, y en la mesa de educación popular y la otra educación, porque me parecía que era una de las más interesantes. Y una cosa que yo planteé ahí fue la de considerar la doble marginalidad, una marginalidad cualitativa y una marginalidad cuantitativa. La marginalidad cuantitativa de la minoría, en la perspectiva que se tenía, y de acciones alternas
o al menos no totalmente articuladas contra la herencia reproductora de esta civilización. Y por otro, una marginalidad cualitativa, que tenía que ver con tener un pie en la realidad en la que estamos parados y otro pie en el horizonte cualitativo al que se está aspirando. Se me olvidó lo demás. Ya, todo. Gracias. Pero está bien. Dentro de esa transformación necesaria que a todas luces y a todo no se nos oculta, yo estoy muy en sintonía con lo que propones, pero como decía en el taller, se me ocurre que las condiciones en las que estamos viviendo son de cambio evolutivo profundo, no es ya cambios de volver a cambiar los mismos perros con distintos collares o los mismos collares con distintos perros. Ya no da más. Yo creo que se ha experimentado prácticamente todo lo que da de sí, algunas de las capacidades que tenemos como humanos, y que se me ocurre a mí esta cuestión que planteaba en el taller de que lo que se aventura es el juego serio, o sea, el juego real, el juego verdadero, el juego donde lo que efectivamente, como tú dices, no es el interés lo que establece el rumbo, sino el juego mismo, con una serie de condiciones, probablemente, pero jugando, sin tomarnos en serio esta vida verdaderamente, en el sentido de que lo que sucede, ¿cómo va a ser serio si nos vamos a morir? Es que es muy determinante esta cuestión, ¿no? Y para jugar, verdaderamente, para entrar en esta posición de jugadores, es donde a mí se me ocurre que no hay maestros, no los hay en términos de lo que conocemos como maestros, pero tenemos nuestras propias condiciones de maestría interior que todavía no están ejercitadas y que yo creo que no es entelequia, es realidad, esta capacidad de conocernos y de jugar desde nuestra propia sabiduría ya desarrollada. Muchas gracias, profesor, por sus palabras. Usted planteó delante que hay una situación de asimetría porque son tantos los problemas en estos momentos y como que no existe capacidad funcional, espiritual, por así decirlo, como para poder abordarlo. Entonces, yo en mis reflexiones siento como que ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, yo busco en un momento dado una integración del hombre por sí mismo, ascendente, hacia el cosmos, hacia el universo en un momento dado. Pero por otro lado, pienso en un hombre nuevo, totalmente, plenamente integrado, ¿no es cierto? Con desarrollo social, solidario, equitativo. Pero me encuentro con esa paradoja que señalaba Luis. Es decir, ¿cómo? Porque el huevo o la gallina, porque para tener una sociedad justa, ¿no es cierto?, y perfecta, es menester también que sean los propios hombres los que se encarguen de instalarla, ¿no es cierto? Entonces es como un círculo vicioso, entonces de repente apelo a Platón. Entonces yo digo, cuando Luis plantea el problema de predominio hegemónico de ciertos intereses que están manipulando históricamente por siglos los planos de la cultura, eso en el fondo. Entonces, a lo mejor Platón tenía razón de que esta nueva directriz, forma de dirigir el mundo, tienen que ser los filósofos, o algo parecido, con otro nombre de ahora, pero que no estén imbuidos, que no estén contaminados, ¿no es cierto?, con esta filosofía de interés, ¿no es cierto?, partidista, de modo de poder entonces hacer que esos vectores de evolución individual y de evolución social
sean plenamente compatibles y se vayan haciendo carne en la realidad, no lo veo de otra manera. Eso quería... Bueno, buenas noches. Yo estoy muy grata de estar acá. Vine a Valparaíso a gestionar una matrícula y como me voy mañana, pedí expresamente venir a poder ver esta exposición. Y voy a Valparaíso, voy y vuelvo, y voy y vuelvo. Y mi profesión es actriz, yo soy actriz. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que voy a remitirme a un maestro que murió, que se llama Andrés Pérez Araya, del gran psicoteatro, que falleció hace un tiempo atrás. Y cuando se le hizo un homenaje en Santiago Mil hace un tiempo atrás, él dijo: creo que el éxito que yo tuve fue porque yo toqué la necesidad de todos, que es mi propia necesidad. Que el éxito que él tuvo fue porque él tocó necesidades que eran comunes a todos. Él expresó en sus obras necesidades que eran del pueblo, populares, etc. Pero eran sus necesidades también, sus propias necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que uno tiene que preguntarse qué necesita uno. Pienso primero mirarse, ¿qué necesito? Y romper el miedo. Romper el miedo y atreverse a ir a esos nuevos paisajes, a esos nuevos lugares, a volver a explorar. Los actores representamos de nuevo una realidad, una y otra vez, pero hay que permitirse llegar, pienso, a esos paisajes nuevamente, preguntarse, no ser mentiroso con nosotros mismos, decir, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Cómo no quiero? Y si uno realmente se silencia y se escucha, va a venir esa verdad y uno va a ir a ese lugar, pero íntegro, con mente, con corazón, con el deseo, con los chakras, que hablan tanto con los 7 chakras, y ir íntegro a las cosas. Y luego de poder constatar eso, poder transmitirlo a un otro. Pienso que la gente que fueron los grandes maestros constataron esas necesidades en sí mismos y luego las transmitieron a un otro, y fue una transmisión de experiencia. Lo que hay ahora es una mediación de experiencia, el tema de la tecnología, y una mediación que no nos permite tocarnos, que no nos permite afectarnos. Entonces, si volvemos a atrevernos a afectarnos positivamente, primero nosotros, creo que podemos empezar a pensar que podemos llegar a transformar una situación. Y para terminar, decir que yo me fui con una pasantía a un centro de estudios de Grotowski en Italia, y hablan del arte como conocimiento, el arte como un vehículo de conocimiento humano. Y en la última clase me preguntan, ¿usted qué está haciendo en Chile? Bueno, bla, 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 me dice, es que en Chile es las políticas culturales, que hay problemas, que la institución, algo de lo que hablaba usted en la exposición. Me dijo, no hay excusas, en todo el mundo hay problemas, usted haga lo suyo. Y hágalo. En la madrugada, en la mañana, al mediodía, pero haga lo que tiene que hacer, porque nadie lo va a hacer por usted. Entonces, esa es como una reflexión que yo quería dar, porque en realidad uno tiene que ser sincero con uno y accionar en la axiología. Si uno no lo hace, no pasa al otro proceso. Gracias. A ver si puedo yo siempre he pensado que tenemos que ser positivos y para qué debe ir. Siento que ya hace bastante tiempo empezaron a nacer los seres humanos que van a poder cambiar este mundo. Y cuando estos seres humanos, y yo creo que ya falta poquito, empiecen a llegar a la del ascenso que tú propones, al sector de la política, y lleguen al sector de la otra propuesta que tenía de la economía, va a empezar el cambio. Uno dice, pero ya partimos hace tiempo. Los niños que están naciendo ahora son niños distintos. Y lo que sí, también están apareciendo educadores que están queriendo educar la otra parte del ser humano. Y especialmente la educación parvularia desde hace mucho tiempo partió educando la otra parte del ser humano. Hola, buenas noches. Voy a tratar de elaborar una pregunta, hasta ahora no salió ninguna. Voy a tratar de avanzar un poco más allá del comentario. No voy a tratar con puro comentario, pero voy a tomar lo que nos reúne acá básicamente es espiritualidad.
reintroducimos eso en nuestra sociedad. Nuestra sociedad se ve carente. Y por otro lado, la cantidad de árboles que están apareciendo, ya dejamos de ver el bosque hace harto rato, estamos teniendo las dificultades. Entonces, elaborar una solución al problema que tenemos como sociedad, cómo trascendemos a una nueva civilización, se está viendo como en el nivel de inventar cosas. O sea, esa palabra apareció aquí un par de veces. Tenemos que inventar conceptos, categorías, valores para abordar este problema. Yo creo que no es así. Yo creo que esa falta de espiritualidad que nos afecta es la que nos hace pensar que hay que poner cosas que no existen. Y yo creo que existen. La falta de espiritualidad no nos deja verla. Ya, o sea, como que en algún minuto nos sacamos los ojos y dejamos de ver cosas que antes veíamos. Antiguamente los bosques tenían espíritus, habían cosas, que la realidad era distinta a como la vemos nosotros. Nuestra forma de ver la realidad es abstractiva. O sea, tendemos a separar las cosas, nosotros mismos, los humanos, nos vemos diferentes a los animales. Pero ya lo mencionaron, estamos lejos de los animales, no es así. No estamos lejos de los animales, estamos súper cerca. Estamos tan cerca que mañana nos podemos matar. O sea, eso ya ha ocurrido y sigue ocurriendo en la realidad. Es cosa de ver algunos sucesos que han ocurrido ahora último, esta guerra, estos bombardeos que son horrorosos. Eso es comportamiento animal. Eso nos aprendió. Eso se despliega con excusas, pero se despliega. En la naturaleza no ocurre nada que no busque un equilibrio. La naturaleza funciona así. Nosotros no determinamos nada, nosotros no estamos al margen de las fuerzas de la naturaleza. Yo creo que en este tipo de cuestiones conviene leer, por ejemplo, la teoría Gaia. La teoría Gaia dice que está todo ordenado. Nosotros creemos que podemos dañar el ecosistema, pero no es así. Nuestra realidad, nuestra percepción de la realidad está todo contenido acá adentro. La solución al problema de la transición en la nueva sociedad yo lo veo como el árbol, descubrir ese árbol que está dentro de la semilla. Está ahí. Eso es una de las lecciones básicas que nosotros recibimos de nuestros maestros griegos, pero no la hemos explotado. No la hemos explotado. Fue Aristóteles el que decía que la excelencia se logra con la repetición de las cosas, repetir, excelencia. Y la excelencia no es repetir de memoria, o sea, excelente porque no, porque en esa práctica se va avanzando, es espiral, se va avanzando. Entonces, yo lo que quería, en el fondo de la pregunta, ¿cómo se aborda esto de la espiritualidad? En el sentido de que esa misma espiritualidad, una vez que la retomemos, ¿cómo tiene que ser? Darle características, que sea práctica, algo que uno pueda asumir. ¿Cómo puedo yo, con una nueva espiritualidad o nueva forma más adaptada a este tiempo, descubrir cuál es el camino a esa nueva civilización que nosotros sabemos? Todo el mundo sabe y viene algo nuevo, porque lo viejo como que ya no se está sosteniendo. Hay trabajo sobre eso, hay no sé, una escuela de espiritualidad, como decía, ¿no? Que en el fondo yo creo que lo que nos falta son los sistemas que hacen los equilibrios. En ese cartelito que está ahí atrás aparece Francisco Varela. Francisco Varela trabajaba sobre eso, se fue temprano Francisco Varela y creo que perdimos ahí la oportunidad, o una buena oportunidad de haber conocido mejor cómo él planteaba estos sistemas de equilibrio para manejarnos mejor nosotros, ¿ya? ¿Cómo podemos descubrir los relatos de cada cosa? Los relatos desde la ciencia, que la ciencia poco se usa para las cosas, pero tiene un relato, la ciencia tiene un relato, ¿no? Bueno, eso, creo que hay en torno a eso. Vale, gracias.
A lo que yo quería referirme, a lo que tenemos enfrente, es una cuestión tremendamente radical y extensiva, en muchos frentes y al mismo tiempo. No hay no hay frentes que sean jerarcos uno sobre otro, no es sino que necesitamos constituir fuerza armada o fuerza laboral. Esas estrategias ya no funcionaron, me parece. Lo que necesitamos es fuerza cotidiana, una fuerza cotidiana que aborde la relación interpersonal. Se estaba hablando el otro día en el Festival de Innovación Social. La descentralización de la energía, la dieta, cómo comemos, la manera en que vivimos, cómo organizamos demográficamente nuestras ciudades, recuperar las naturalezas de nuestras ciudades. La fidelidad. Si la familia está en crisis, entonces recuperar otras formas de la familiaridad, que yo creo que está más allá de las relaciones consanguíneas y étnicas. Y por otro lado, algo sobre lo que dijo, lo que dijeron antes, de que hay que hacer lo que uno tiene que hacer. Simón Rodríguez, el maestro Simón Bolívar tiene una frase: inventar, errar, inventar de nuevo. Y yo creo que debemos reconocer que no sabemos muchas cosas. Si no sabemos muchas cosas, debemos aprender a escucharlo, a conversar y reconocer que no tenemos todas las razones, y por eso escuchar. Pasar la acción directa de la propaganda por el hecho. Hacer lo que tenemos que hacer y hacer para que otros también vean que se puede hacer. Romper con ese miedo de que las cosas no van a resultar, no hay apoyos, no hay nadie que lo haya hecho antes. Eso. Gracias. Bueno, yo creo que aquí hemos comprobado, digamos, de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Hemos comprobado que el cambio está ocurriendo, ¿no? Están surgiendo los diálogos, las nuevas perspectivas con mucha riqueza, viveza, entusiasmo, diversidad. Y por lo tanto, bueno, de eso se trata, ¿no? De seguir en eso. Respecto a tu pregunta, yo no tengo respuesta, yo no soy maestro de espiritualidad, no pretendería enseñar nada, digamos, en ese campo. Si me preguntas sobre cómo hacer economía solidaria, te podría enseñar bastante. Me pongo como aprendiz, digamos, en el tema de la espiritualidad. Todos comentarios, no hay por qué, digamos, ni responder ni comentar. Nos hemos enriquecido todos con lo que se ha dicho. Pero sí quiero tratar un tema, y es esto esto de la desproporción que yo mismo mencioné y que pareciera, ¿no es cierto?, que es como una cosa demasiado grande la transformación y demasiado poco. Mira, yo en verdad soy profundamente optimista. Creo que la clave para ser optimista y para entender bien el tema de cómo construir esta sociedad de conocimiento como la definida de la manera en que lo traté de exponer, o esta nueva civilización, es que no se trata de construir una gran organización nueva, ¿no es cierto?, un nuevo partido político, una nueva forma específica de reorganizar el conjunto de la sociedad, sino que el cambio ocurre precisamente al nivel del conocimiento. No del conocimiento en el libro, sino del conocimiento experimentado, vivido. Por ejemplo, la amiga Rosario que viene de Valparaíso, ¿qué nos dijo ella? Ella nos dice: yo entendí todo esto, cambié, asumí desde el momento que me aprendí, ¿no es cierto?, que tengo que pensar en mis necesidades, que tengo que pensar en qué es realmente lo que quiero, qué es realmente lo que soy, etc. Y esa idea aprendida, introducida, asimilada, es transformadora de su vida, ¿no es cierto? Le cambia todo.
le cambia todo, sin necesidad de una organización. Y si esa idea o ciertas ideas nuevas nos empezamos a compartirlas, es decir, las difundimos, pero las asimilamos y nos cambian a todos, nos cambian también socialmente. Yo creo que la transformación es un cambio hacia una sociedad de conocimiento, se da precisamente en ese terreno. Lo que nos comentaba ayer, y me parece a mí sumamente interesante, Eugenio, cuando nos dice darnos cuenta, caer en la cuenta de que existimos, y que existimos y que por lo tanto somos parte de un existente que está ahí, del cual nosotros asumimos también como propio, y eso nos abre la puerta para asomarnos a una vida nueva, una vida distinta, a un horizonte desde el cual es posible que todos esos problemas del medio ambiente, de esta civilización que se derrumba, es mi manera de entenderlo, ¿no es cierto? Y que es algo que no controlamos, que no podemos controlar. Esa civilización no se puede apuntalar, por más que traten de apuntalarla, la están tratando, no es apuntalable, ya no da más, ¿no? Se va a seguir desmoronando y eso también nos va a afectar. Tenemos que hacernos fuertes, ser capaces de prepararnos para resistir a una situación social, digamos, que va a ser dura, y esa preparación implica desarrollar nuestra propia creatividad, nuestra autonomía, nuestra solidaridad. Bueno, me desvié de la idea básica. La transformación yo creo que se da a nivel de ideas, a nivel de conocimiento, a nivel de comunicaciones articuladoras. Yo comparto en parte lo que decía aquí la compañera en el sentido de que no hay jerarquía, pero sí hay en el ámbito del conocimiento conocimientos que son más articuladores. Se habla de paradigmas, no me gusta mucho usar la expresión porque ahora se lo usa para cualquier cosa, pero son conjuntos articulados de maneras, de ideas, son estructuras conceptuales, son estructuras cognitivas que son las que hacen la transformación, porque los seres humanos somos así, somos seres que actuamos en función de lo que pensamos, ¿no? Somos seres que actuamos en función de lo que creemos, de lo que pensamos, de cómo miramos el mundo con las ventanas que son nuestras propias experiencias, nuestras propias ideas. Por lo tanto, en ese nivel es donde se juega, a mi modo de ver, el éxito, el futuro, la posibilidad de que construyamos realmente una sociedad distinta, nueva, de iguales, compartiendo saberes, creciendo inmensamente, precisamente porque no estamos atrapados en la búsqueda de los intereses, sino que estamos construyéndonos en función de compartir nuestra dimensión más rica, que son nuestros saberes, que son nuestro, aunque a Amando no le guste mucho, nuestro espíritu, ¿no? Yo creo que estamos terminando este simposio y creo que hemos hecho algo interesante, valioso, lleno de ideas, de contenidos, de esos contenidos rearticuladores. No hemos sido muchos, a lo mejor nos hubiera gustado que fuéramos muchos más los que participáramos, pero eso no tiene mucha importancia, porque lo importante es que, bueno, si realmente nos articulamos, no digo yo unos con otros, sino en el plano, digamos, de la conciencia, de los conceptos, de las ideas, del espíritu, de estos valores y de esta espiritualidad que emerge en nosotros, esto se difunde en formas insospechadas y es un momento, digamos, efectivo e importante de transformación. Muchas gracias.